Buenos días, estudiantes de segundo año. El día de hoy estaremos empezando con el primer tema del tercer lapso, que será el tema número 9, las células nerviosas, impulso nervioso y sinapsis. Como seré su nueva profesora de este tercer lapso, haré una pequeña presentación. Mi nombre es Clara Sofía Gómez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Venezuela y estoy en el octavo semestre. Entonces, con eso ya podemos empezar nuestra clase. ¿Qué son las neuronas? Neurona es el nombre que se le da a la célula nerviosa y a todas sus prolongaciones. Miden término medio entre 4 a 125 micras. Son células muy excitables, especializadas para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Las neuritas son las responsables de recibir la información y conducirla hacia el cuerpo celular. Se denominan las dendritas. Aquí podemos observar una imagen bien ilustrativa sobre las neuronas y todas sus partes que más adelante mencionaremos. Aquí están las dendritas, el núcleo, el axón, la mielina, el nodo de Ranvier, la célula de Schwann y el terminal del axón. Todo esto lo veremos más adelante. Ahora veremos la clasificación de las neuronas según su función. Tenemos primero las neuronas sensoriales, las neuronas que llevan los mensajes de los órganos sensoriales al encéfalo o médula espinal. Luego las neuronas motoras, que son las que llevan los mensajes del encéfalo o médula espinal a los músculos y las glándulas. Y por último, las interneuronas, que llevan mensajes de neurona a otra. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo están las neuronas motoras funcionando, que son las que hacen que nuestros músculos se muevan. Ahora, las vamos a clasificar según su forma. Tenemos primero las neuronas monopolares. Estas son típicas de los invertebrados. Las neuronas pseudomonopolares, que tienen un cuerpo celular que tiene una sola prolongación, que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas. Las neuronas bipolares, que poseen un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos parte una neurita única. Y por último, las neuronas multipolares. Tienen algunas neuritas que nacen del cuerpo celular. En esta imagen podemos observar visualmente cómo se ven los tipos de neuronas. Tenemos la bipolar, unipolar, multipolar y la piramidal. Todo esto tiene que ver con las ramificaciones de las neuritas. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las partes de las neuronas. Entonces, la ultraestructura funcional de una neurona. Vamos a empezar con el soma, que es esta zona de acá, rodeando el núcleo, de donde salen las prolongaciones de las dendritas. ¿Qué hace el soma? El soma sintetiza neurotransmisores y diferentes tipos de moléculas. Las dendritas, que son estas de acá, son las principales áreas receptoras de los impulsos a través de los apéndices denominados espinas. El axón o la neurita es la prolongación más voluminosa y conduce el impulso nervioso en sentido celulífago. Y el cono axónico, que inicia el impulso nervioso. Continuamos con el núcleo, que está situado en el cuerpo celular. Suele ocupar una posición central y es muy visible. Aquí podemos ver el núcleo. Contiene un conjunto de cromosomas y genes del citoplasma que mantiene viva a la célula. Tenemos luego la vaina de mielina, que es una cubierta blanca grasosa que está rodeando algunos axones y contiene dos funciones. Proporcionar el aislamiento, por lo que las señales de las neuronas adyacentes no se interfieren entre sí, e incrementar la velocidad con que se transmiten las señales. Ahora, tenemos las células de Schwann. ¿Qué hacen las células de Schwann? Mantienen a la neurona en su lugar, les proporcionan alimento, eliminan los productos del desecho, impiden que las sustancias nocivas pasen del torrente sanguíneo al encéfalo y forman la vaina de mielina, que se mencionó anteriormente. Es decir, que esto es lo que mantiene viva a las neuronas. Bueno, ya que vimos parte de de la cadena de la sinapsis, que es la neurona, ahorita ya podemos hablar de cuál es la función. Entonces, ¿qué es la función principal? La sinapsis. Se llama sinapsis al área entera compuesta por los axones terminales de una neurona, el espacio sináptico y las dendritas y el cuerpo celular de la siguiente neurona. Es decir, toda esta cadena.
La neurona está separada por un pequeño hueco llamado espacio sináptico o hendidura sináptica, donde la acción terminal de una neurona casi toca las dendritas o el cuerpo celular de las otras neuronas. Cuando una neurona descarga un impulso, se desplaza hacia abajo del axón a través de las ramas terminales hacia un pequeño abultamiento llamado botón terminal o botón sináptico. Aquí está el botón terminal y las partes otra vez de la neurona. Ahora, la sinapsis puede ser eléctrica o química. La eléctrica es un impulso eléctrico fluye a través de canales proteicos de unión íntima. Es bidireccional. Y en la química no existe una unión íntima entre las neuronas y hay un... Ahora hablaremos sobre el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Cuando una neurona está en reposo, la membrana que rodea la célula forma una barrera parcial entre los líquidos que se encuentran dentro y fuera de la neurona. Como existen más iones negativos dentro de la neurona que fuera, hay una pequeña carga eléctrica llamada potencial de reposo a lo largo de la membrana celular. Por esa razón se dice que la neurona en reposo se encuentra en un estado de polarización. Aquí podemos observar a mano derecha que nuestras neuronas están cargadas tanto positiva como negativamente. O sea, se puede decir que en las neuronas hay una corriente eléctrica, que sería este impulso nervioso. Una neurona en reposo o polarizada es como un resorte que ha sido comprimido. Todo lo que se necesita para generar la señal de una neurona es liberación de esa tensión. Cuando una pequeña área de la membrana celular es adecuadamente estimulada por un mensaje entrante, se abren los canales en la membrana en el área estimulada, permitiendo la entrada de iones de sodio con carga positiva. Y a este proceso se le llama la despolarización. Aquí a mano derecha podemos observar una zona de despolarización. El sodio entrando, aquí está cargado, positivo y negativo, negativo, positivo. Entonces todo esto es una cadena química en una zona muy, muy, muy pequeña de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo distingue nuestro sistema nervioso la intensidad del estímulo recibido? La magnitud es la misma, lo que cambia es la frecuencia con que se generan los impulsos nerviosos. Mientras más intenso sea el estímulo, mayor será la frecuencia. Ahora, ¿de qué depende la velocidad de la propagación del impulso? Esta va a depender del diámetro de la acción y de la ausencia o presencia de la vaina de mielina. Ahora, el proceso. 1. La mayoría de los axones terminales contienen una serie de minúsculos sacos ovales llamados vesículas sinápticas. Cuando el impulso nervioso encalza el extremo de las terminales, ocasiona que esas vesículas liberen varias cantidades de sustancias químicas llamadas neurotransmisores en el espacio sináptico. Tercero, cada neurotransmisor tiene un sitio receptor específico en el otro lado del espacio sináptico. Una vez que su trabajo está completo, los neurotransmisores se separan del sitio receptor. En la mayoría de los casos son reabsorbidos en los axones terminales para reutilizarse. Posteriormente desintegrados y reciclados para producir nuevos neurotransmisores o desechados por el cuerpo como desperdicio. Entonces podemos concluir que en nuestro cuerpo, todo lo que sentimos, nuestros músculos, cuando nos movemos, cuando corremos, cuando estudiamos, todo ocurre en nuestras neuronas, a través de este proceso de los impulsos nerviosos. Entonces, para esta semana vamos a hacer un modelo de la neurona con todas sus partes para que lo analicen mejor y les mande un Word en donde van a llenar un mapa conceptual, todo basado en lo que vimos en esta clase.